Todos estamos buscando algo. La paz. La paz. ¿Te imaginas 8.000 millones de personas buscando algo en un lugar que no existe? Jorge Carrasco lleva más de una década enseñando cómo reprogramar la mente y cuestionar la mayor ilusión que sufrimos, el ego. Su trabajo une psicología, ciencia y espiritualidad, y su mensaje es claro: la paz que buscas fuera nunca estuvo ahí. Tu mundo externo es el fiel reflejo de una condición interna. Mientras queremos cambiar el mundo externo para poder hallar paz, no nos damos cuenta de que eso es un síntoma de locura. ¿Qué es en lo que estás trabajando ahora mismo en ti? La humildad. Fíjate, lo digo y me emociono, porque sin humildad no puede haber avance. Y de algún modo los seres humanos estamos contaminados de arrogancia. ¿Cómo aprendes a discernir entre la vocecita ego y la vocecita Dios? Una me lleva al y otra a la paz. Cada vez que aplicas las leyes del espíritu, te puedo jurar y garantizar que lo que vas a experimentar es una inspiración brutal o se te van a saltar las lágrimas constantemente. Nadie sabe quién es, pero todo el mundo cree que sabe lo que más le conviene. No estamos en el reino de la cordura, estamos en el reino de la locura. ¿Hasta qué punto intentamos disolver el ego y hasta qué punto se integra? ¿Somos capaces de dejar de tener ego? ¿O cómo funciona? Si lo dices dentro de una experiencia humana, el ego aquí es inevitable. Porque de algún modo el ego es aquello con lo que una parte o la mente se ha identificado en contraposición a lo que realmente es. Es decir, el ego es una alucinación, es una idea ilusoria. El ego es el sustituto de tu verdadero ser. Si quieres empezamos por definir el ego, Sí, porque va a ser muy definámoslo. interesante. Mira, te lo voy a definir en 3 corrientes. En la corriente de la medicina china, eh, se define la enfermedad. La medicina china sabemos que data de 5.000 o 8.000 años, como dice un acupuntor amigo mío que lleva 40 años siendo experto en esto y médico en medicina china, que trabaja en el Hospital de la Fe en Valencia. Digo, ¿cuántos años lleva la medicina china, Paco? ¿5.000? ¿8.000? Dice, no lo sé. Dice, no nos vamos a poner tontos por 1.000 años arriba o 1.000 años abajo. En la medicina china define la enfermedad como el suceso que se da cuando te separas del sentido del Tao. El Tao es la primera palabra que vamos a poner encima de la mesa. El Tao es esa conciencia de espíritu que es plena, la vida, Dios, llámalo como quieras. Cuando el ser se escinde o se cree separado del Tao, de la vida, Tao, vida, Dios, universo, las palabras simplemente son símbolos que nos indican o nos direccionan hacia un lugar. Todas las palabras que estoy diciendo, amor, abundancia, plenitud, unidad, Dios, todo es Dios, todo es lo mismo, vida, estoy diciendo sinónimos constantemente. Si digo Dios con un señor con barba, nos estamos yendo de... Dios es la mente, es un estado de conciencia, es la mente cuando se sabe y se experimenta en su estado original. Repito, Dios es la mente cuando se sabe y se experimenta en su estado original, que es un estado de expansión, de plenitud y de creación constante. Cuando la mente, una parte de la mente, se cree separada del Tao, aparece el mundo del yin y el yang, de la dualidad. El yin con su pequeño yang y el yang con su pequeño yin. Si nos vamos ahora, quitamos la medicina china y nos vamos ahora a la psicología humanista. Te indica lo mismo. En la psicología humanista te habla de el self como la expresión del ser completo y de ahí nace el anima animus. El anima es la parte femenina en lo masculino, el animus es la parte masculina en lo femenino. Y ahí se divide otra vez la dualidad. La psicología humanista habla del self, del anima y animus, como el arquetipo masculino y femenino, para que como objetivo lleguemos a alcanzar la máxima de la experiencia del ser humano, que es alcanzar esa experiencia del self. Es decir, el recuerdo mental dentro, esto es un fenómeno que pasa en la mente. Y de ahí afecta a la percepción y de la percepción afecta directamente a lo que es la experiencia humana, emociones, actitudes, etc. Si nos vamos a la parte más bíblica, se menciona el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ese que decidió salir como el hijo pródigo de esa casa y volver. El Hijo de Dios se traduce cuando se separa, es decir, cuando se va de ese jardín del Edén o cuando se va de ese reino, que son dos
metáforas que se explican, que de hecho la Biblia se contradice, ¿no? Parece que en el hijo pródigo se va del reino por su propia voluntad y le pide la herencia a su padre. En el jardín de Edén parece que el padre es el que le echa. Digo, vamos a ponernos de acuerdo. O me han echado o yo me he ido por voluntad propia. El irse es un imposible. El irse de Dios es un imposible. Que tú te creas separado es otra cosa. Esa creencia, que es una creencia imposible, la creencia de pecado original, es la creencia de la separación, que repito, es un imposible. Tú puedes creer que te has separado, pero no ha sido así. Reconocer esta creencia como imposible, como causa imposible, es lo que hace que la mente recuerde que nunca se fue y por lo tanto que la enfermedad no es real. Si nos vamos a esta parte... ¿Puedes repetir eso, Jorge? Sí, esta creencia imposible, en la Biblia se cita que sobre Adán se abatió un sueño profundo, pero en ningún pasaje de la Biblia cita que Adán haya despertado del sueño. Es decir, para que vivas la creencia de que tú estás separado de Dios, es decir, imagínate una mente que realmente, pues, no porque le eche Dios, porque lo del fruto prohibido, que habla del árbol del conocimiento en ese jardín del Edén, que es un estado de conciencia, no es un lugar, es un estado de conciencia, ese fruto, comerte el fruto del conocimiento, es decir, hacer tuyo el conocimiento como un conocimiento propio, es un imposible. ¿Me ha quedado claro? Sí, sí, sí. Querer hacer tuyo propio el conocimiento es el ego. Es ahora la mente dibuja un cuerpo y quiere experimentarse separado de la unidad. Es decir, separado de la unidad, para separarme de la unidad, tengo que separarme y tengo que ser algo diferente. Y para ser algo diferente tengo que contrastarme con otro diferente. De ahí sale, del Hijo de Dios, sale Adán y Eva. Un mismo ser, que en la Biblia cita la tselá, como dicen, que lo tradujeron como costilla. Eva salió de la costilla de Adán. En realidad una traducción más acertada sería del costado de Adán. Ese costado es que sale eso de ese self, de ese hijo de Dios. Estoy poniendo Tao, self, hijo de Dios o Sí. Dios, unidad, todo unidad. Se divide, o sea, se experimenta en un sueño de dualidad y en la dualidad aparecen los opuestos, el bueno y el malo. Lo primero, lo femenino y lo masculino. Adán y Eva. Ahora hay un solo ser que se experimenta en dos polos opuestos y cree que está luchando contra otro diferente. Y ahora ya me puedo reafirmar como algo distinto. He perdido el conocimiento, he tenido que negar el conocimiento. El conocimiento y Dios, nivel 1 cielo, nivel 2 sueño de Adán. En el cielo experimentamos el conocimiento, la certeza. En el sueño no conocemos, por lo tanto percibimos. Entramos en el mundo de la percepción, por lo tanto del juicio. No paramos de juzgar las cosas. En lugar de conocerlas, las juzgamos. Y es posible, Jorge, en nuestra experiencia Se va humana... entendiendo todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te he escuchado varios podcasts antes, si no me costaría... Espero que lo entendáis también. Has dicho empezar profundo, yo no sé. Para adelante. ¿Es posible en la experiencia humana deshacerte de la percepción, de algún modo? En la experiencia humana yo creo que no. Al final esos son términos que van más allá del umbral humano. Lo que sí podemos alcanzar en la experiencia humana es alcanzar la percepción más elevada posible que se denomina iluminación, un estado iluminado. En el curso de milagros, fíjate que está en el nivel 1, lo divido así para que se entienda en esquema, ¿no? Sí. Habla de protagonistas como Dios, cielo, nivel 1, del que no hace falta hablar mucho porque hablar mucho del nivel 1, cielo, lo que más, esto no nos ilumina. Lo práctico es hablar del nivel 2 y de cuáles son los mecanismos que nos impiden despejar el camino para que el nivel 1 vuelva a retornar sobre nuestra mente. Dentro del nivel 2 aparecen palabras extraños como ego y Espíritu Santo, que son los dos estados de conciencia posibles a través de los cuales nos podemos experimentar aquí. Dos estados de conciencia. El ego, basado en la separación, el espíritu está conectado intrínsecamente a la fuente, a la unidad, al conocimiento. Es decir, es el puente más cercano al conocimiento dentro del sueño de la percepción. ¿Se entiende esto? Sí. Cuanto más vamos ascendiendo a esa percepción de unidad, ¿a través de qué? De la aplicación de perdón. Es decir, la mente puede juzgar a través del ego o perdonar a través del espíritu. Solo puedes. Cuando se dice eso de perdona 70 veces 7, dices, hostia, qué coñazo. Esto te está diciendo que al final apliques el perdón diariamente. Dicen, ostras, todos los días, bueno, el juicio lo aplicas todos los días y no te quejas. Bueno, sí te quejas, por eso juzgas. Estás juzgando constantemente, estás atacando constantemente, estás reafirmando diferencias constantemente. Y esto es algo muy sutil. No se hace solamente esa separación, esa creencia en la separación, no se hace solamente diciendo eres un cabrón. La creencia en la separación se reafirma
creencia imposible, recordemos, se reafirma de muchas maneras. Si yo, por ejemplo, te veo a ti como un altivo, te veo a ti como alguien que tienes, yo qué sé, tengo una idolatría hacia ti, estoy reafirmando de algún modo la separación. Si yo de repente empiezo a estudiar toda esta parte de la espiritualidad, que es el primero de los errores, o sea, el ego tiene un montón de mecanismos para reafirmarse a sí mismo, porque necesita reafirmar las diferencias, porque sin diferencias el ego no podría existir. Y trabaja 24/7. Lo que podemos hacer es a través del ego alcanzar un ego manso, un ego humilde. Aprender a través del ego. El ego, más que destruir lo que no puedes, porque no es real, no puedes destruir algo que no existe. Querer destruir algo que no existe es dotarlo de veracidad. ¿Sí? Está intrínseco. La acción de la mente no está separada. Cuando tú quieres destruir algo, es porque realmente estás creyendo que hay un algo que destruir. ¿Sí? Pero cuando vas reconociendo que ese algo realmente no procede de Dios, no procede de la unidad, no procede de la paz, sino que procede del conflicto y que siempre te va a llevar al conflicto, la mente en última instancia querrá soltar aquello que no le está aportando realmente aquello que quiere buscar, que es la paz. Vale. ¿Sí? En el momento en el que nos damos cuenta de esto, sí podemos a través del ego ir ascendiendo en esa escala, como lo escribía también el doctor David Hawkins, esa escala de conciencia, podemos ir de una mente errada, una mente que juzga, una mente que reafirma diferencias, hacia una mente elevada, una mente o una percepción recta. Una percepción basada en vez de en la competencia, en la colaboración, en vez de en el juicio, en el perdón, en vez de en la escasez, en la abundancia, en vez de en la enfermedad, en la salud, en vez de en el coger cosas y reclamar cosas, en el servir. ¿Por qué? Porque para el ego, obtener significa todo y para el espíritu, obtener no significa nada. Para el espíritu, lo único que significa o tiene significado es dar. Porque al dar estás compartiendo transacción de pensamientos. Por lo tanto, solamente cuando das, estás reafirmando la plenitud que Dios hizo en ti. Son dos sistemas de pensamiento antagonistas. Y a través de ellos, en este mundo, podemos vivir. Por lo tanto, podemos experimentarnos desde una mente muy dividida y muy separada y ver siempre conflictos, ver siempre dualidades, ver siempre opuestos, estar luchando. O podemos elevar nuestro estado de conciencia a una percepción que se acerca más al conocimiento para poder alcanzar esa llamada iluminación. Esto sí es posible. Cuando alcanza la mente la iluminación, o si no, la pregunta es, ¿cuál es el camino que queremos recorrer? Porque que tu mente va a soltar al cuerpo, lo va a soltar. Esto es inevitable. Pero lo puedes soltar de dos maneras, o a través de la muerte o a través de la vida. Puedes experimentar la muerte o la trascendencia de la muerte. Puedes vivir aferrándote a lo temporal como si fuese tu vida, o puedes desapegarte de lo temporal y reconocer que el reino de la eternidad no se casa con nada temporal y que tú no eres temporal. ¿No te pasa que a mitad del día sientes que tu cuerpo ya no puede más? Como si te faltaran pilas. A mí me pasaba todo el tiempo. Probaba diferentes cafés, suplementos, pero ninguno de ellos acababa de dar con la tecla. Hasta que descubrí una marca española que me encantó. Copy Crate ha creado una bebida de café frío ya lista para tomar. Hecha solo con café de especialidad y agua, nada más. Y no es cualquier café, y se nota. Es de alta calidad, no tiene conservantes, no tiene azúcares ni ningún tipo de cosas raras. Tiene más cafeína que el café normal, pero con una energía limpia y estable. Noté la diferencia desde el primer día. Desde que lo tomo, noto más foco, más claridad mental, entre otros. Y lo bueno es que no me da el bajón que siempre me da después. Me gustó tanto su filosofía que decidimos empezar a colaborar con ellos. Apoyan a tostadores locales, apuestan por el consumo consciente y hacen un producto de calidad. Si quieres cuidarte sin complicarte, prueba el café de Copy Crate en el primer link en la descripción, o si lo estás escuchando en copycrate.com/zoomout y haz tu primera compra con el código ZOOMOUT10 para obtener tu primera caja con descuento. Vuelta a la conversación. Entra en el tú no eres temporal. Traigamos la frase de Dios creó a su Hijo a imagen y semejanza. Nada perecedero puede ser verdad, porque la vida no perece. Recordemos que vida y Dios son lo mismo. Por lo tanto, muerte y ego son lo mismo. Temporal, el ego opera en el mundo del tiempo. Adán se abatió en un sueño, en el sueño del espacio-tiempo. Porque solo a través del espacio-tiempo puedes experimentarte siendo antagonista a lo que verdaderamente eres. Si eres eterno, tienes que vivir en la parte temporal, ¿no? Son las partes antagonistas. Si estás viviendo
en ese estado de conciencia donde todo lo tienes, solamente en un mundo material puedes experimentar la escasez. ¿Sí? Puedes experimentar la muerte, la vida, la muerte. Por eso cuando hablamos de que la enfermedad es parte de la vida, tal como la vemos, la medicina china te lo dice, la enfermedad es cuando crees separarte del sentido del Tao. El curso de milagros te dice, la enfermedad es la creencia en la separación. Todo apunta a lo mismo. La ciencia o la mecánica cuántica a día de hoy habla también de lo mismo. Y esto, al fin y al cabo, tenemos que decir, oye, tenemos una información ancestral que nos está apuntando a ciertas cosas. Si estamos en un cuerpo y el cuerpo es temporal, estás viviendo como espíritu una experiencia temporal. Todo conflicto es temporal. Ergo, el cuerpo es una experiencia de conflicto. Entiendo. ¿Sí? Sí. Por tanto, Dios, en la mente de Dios, en la mente de la plenitud no existe el conflicto. No tiene cabida, es absurdo. Creer que hay conflicto en la mente de Dios solo puede proceder de una mente de mente. Una mente que sí cree en el conflicto y que cree que el conflicto es parte de la vida. El conflicto es parte de la creencia en la separación, por lo tanto, de la muerte. La enfermedad no es parte de la vida. La enfermedad es el testigo o el piloto que te está diciendo que hay algo en tu mente que tienes que corregir. Las sintomatologías son el reflejo de la enfermedad que se manifiestan de 1000 formas distintas. Pero la enfermedad pertenece al ámbito mental, no al ámbito corporal. Al final, el ámbito corporal solo puede representar el deseo colmado de una mente que se cree separada y que de algún modo cree en esta experiencia de separación y de enfermedad. Ahí la mente lo que hace es representar a través del cuerpo. El cuerpo, al fin y al cabo, es el cuadro sobre el cual la mente dibuja su deseo colmado. Vaya barra. Pero el cuerpo no es autónomo, no enferma porque le dé la gana. Es un trabajador por cuenta ajena. Es decir, es un empleado. Está a la orden de ti mismo, de tu propia mente. Y eso entiendo que se extrapola también al mundo externo, ¿no? Es decir, bueno, es la típica frase, ¿no? Lo exterior es una representación de lo interior, pero no solo a nivel cuerpo, sino a nivel relaciones, a nivel profesional, a nivel... Todo es la expresión de lo que tienes dentro. Sí, esto es muy literal. Y esto todavía cuesta mucho que lo integremos. Porque siempre está el ego haciendo la suya. Siempre hay una mente que todavía gobierna gran parte de tu mente. Esa mentalidad del ego gobierna gran parte de nuestra mente y creemos mucho en ello. Pero si nos diésemos cuenta que efectivamente tu mundo externo es la fiel representación de todos tus deseos colmados, tu mundo externo es el reflejo de todos tus pensamientos, de todas tus ideas. Tu mundo externo es el fiel reflejo de una condición interna. Tú te dibujas, esto lo podemos aterrizar mucho y me gusta juntar los puntos, así lo explica el curso de Milagros, de esta manera. Si te dieses cuenta de que todo lo que ves tan solo representa tus propias ideas y pensamientos, fíjate en este hilo conductor. ¿Qué dice la teoría de la relatividad? Te dice que la posición del observador afecta el fenómeno observable y Sí. por lo tanto el resultado de la observación. ¿A qué se refiere con la posición del observador? Hay muchos elementos o muchos niveles. La posición del observador puede ser posición física. Yo ahora estoy observándote a ti y estoy observando un panorama que tú no estás viendo. Si nos cambiamos de posición, cambiaríamos nuestro punto de vista y por lo tanto nuestra experiencia, ¿verdad? Pero tenemos que no quedarnos como siempre. Nos quedamos en la superficie y tenemos que profundizar más. Que por cierto, cuando la gente dice qué conversaciones más profundas, qué intenso, la vida es así, la vida es profundidad. Vete al mar y te das cuenta que la vida está abajo, no en la superficie. Si nos quedamos en la superficie, no vamos a descubrir la vida. Hay que profundizar. Tenemos que ir a otros elementos o a otros niveles, como por ejemplo la posición del observador en términos psicológicos. ¿Cuáles son tus sesgos psicológicos, tus estructuras psicológicas? ¿Con qué gafas estás viendo? Porque cuando te das cuenta de que lo que estás viendo no hace por menos que representar tu propio pasado sobre el presente, cuando te das cuenta de que no estás reaccionando literalmente a nada de lo que tienes delante, sino a la interpretación que estás haciendo de lo que estás viendo, te vas a dar cuenta, lo digo despacio para que tomemos conciencia de esto, porque esto todavía cuesta, es decir, hay mucha gente que se ofende con esto, que se defiende de esto, y hay cada vez más personas obviamente que empiezan a comprender la evidencia. En los hechos externos, al final,
los hechos subjetivos son objetivos, pero la subjetividad que le ponemos al objetivo es lo que marca nuestra experiencia. ¿Sí? Es decir, la narrativa que yo me cuento ante un escenario. Esa narrativa que yo me cuento se llama sesgo de reafirmación o recorrido cognitivo. Al fin y al cabo es como una respuesta cognitiva, un recorrido neuronal que tu mente ha hecho y que cada vez que vive un escenario que le recuerda familiarmente a un primer acto o a un primer escenario, siempre te da la misma respuesta. Por lo tanto, siempre vives la misma experiencia. Ujú. Entonces, ¿qué hace la mente humana? Cambiar de escenario constantemente hasta que se agota y se muere, sin darse cuenta que la solución siempre estaba dentro. Cambia la interpretación, cambia la posición del observador y vas a ver cómo el fenómeno observable cambia y también el resultado de la observación. ¿Sí? Ujú. Mientras queremos cambiar el mundo externo para poder hallar paz, no nos damos cuenta de que eso es un síntoma de locura, ya que la paz mental es claramente una cuestión interna, no externa. Los escenarios que vivimos, pues, son la oportunidad que tenemos para, de algún modo, usar ese escenario como recurso de aprendizaje, en lugar de seguir usándolo como recurso de destrucción masiva interior. Oponerse a la vida todo el rato. Claro, es un acto de lucha. Y no nos damos cuenta que ya lo dijo un Jesús de Nazaret, de pon las armas. De poner las armas, hay que profundizar también en ese mensaje. ¿Qué significa de poner las armas? ¿Ser un sumiso? No. Él no fue sumiso. Él no huyó ni tragó. Él no tuvo miedo a hablar. Él fue una presencia absoluta. Creo que para mí, personalmente, fue el mayor ejemplo de coraje, de mansedumbre y de poder que hubo en este mundo. Ya lo dijo un emperador romano, tengo el mayor ejército del mundo, puedo conquistar cualquier imperio, pero jamás podré vencer a un hombre que no tiene miedo a morir. Y ahí estaba Jesús de Nazaret. A este no lo puedo vencer. De poner las armas significa rendir la lucha interna que tienes ante las circunstancias que no puedes controlar. No luchar, no juzgar. El juicio, el pensamiento de juicio y de ataque, aunque sea en silencio, es un fenómeno de lucha. Tu mente no puede descansar ni gozar de paz cuando te decides o te declinas por la lucha. La paz no puede entrar en una mente que está en pugna. Ujú. La paz no puede aparecer en tu conciencia mientras tú, desde tu libre albedrío, no paras de elegir constantemente la lucha como recurso de defensa y por lo tanto como recurso de salvación. Los juicios son inherentes, ¿no, Jorge? En el humano. Es algo que no eliges. Si lo eliges. Lo que pasa es que están en la mente inconsciente y están en piloto automático. Mm. Pero si no los eliges tú y nacen de tu mente, ¿quién los elige? ¿Quién los elige por ti? Tú mismo, ¿no? Es el único. Eres el único. Ujú. ¿Alguien puede obligarte a que tú pienses como piensas? No. En última instancia, ¿quién elige cómo quieres interpretar y cómo quieres pensar? Tú mismo. Pero inconscientemente, y esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de enjuiciar tanto en general la vida? Siendo consciente que estamos, lo primero, juzgando. Esto es un punto importante porque cuando te das cuenta de que estás juzgando constantemente la vida, te estás colocando en una posición de creer que tienes razón. Mm. El obstáculo al conocimiento, nivel 1, no es el desconocimiento. El conocimiento con el desconocimiento no se llevan mal. Cuando tú eres humilde y sabes que desconoces, el conocimiento puede entrar y ser revelado. El obstáculo al conocimiento es la creencia de que ya sabes. Mm. Esa creencia es el obstáculo, que es la arrogancia del ser humano, que es lo que nos mantiene dormidos en el sueño de Adán, y por lo tanto estamos realmente reaconteciendo, recreando nuestro sueño pasado constantemente. ¿Por qué pasado? Porque tu identidad basada en el ego se sustenta y se alimenta desde el pasado. ¿Sí? Dejar de juzgar es dejar de mirar el presente con ojos pasados. Dejar de juzgar es vivir el presente sin juicios, es decir, sin un elemento pasado que te diga cómo fue. Sí. Por lo tanto, si yo me abro al presente sin ese pasado, puedo descubrir el presente, en lugar de vomitar mi pasado sobre el presente. ¿Entendemos? Interesante, sí. En ese momento estoy descubriendo la vida, me estoy rindiendo, estoy deponiendo las armas, en lugar, no puedo comprender aquello que rechazo, no puedo comprender el presente, eternidad, fíjate que el presente y la eternidad son lo mismo. Por eso nunca vivimos en el presente. Nuestra mente siempre está en el pasado. Y la gente dice, ¿y también en el futuro? No, solo en el pasado. Si no, yo diría, pensad en el futuro.
Y la gente pensaría en el futuro, pero ¿en base a qué? Se tiene que ir primero al pasado para tener una referencia y proyectarlo sobre el futuro. Estás todo el rato pensando en pasado y estás llevando el pasado a un lugar imaginario que piensas que todavía no ha llegado, pero sigue siendo pasado. No existe tal cosa. No existe tal cosa. El presente es el único tiempo, fíjate qué frase del curso de milagros que dice, el perdón es reconocer, el pasado está en conflicto con el presente, ¿verdad? Ujú. En el presente, esto lo hablaba con el doctor Manel Sansegarra, digo, en el presente hay conflicto. La mente cuando está suspendida en el presente, en el instante presente, ¿puede experimentar algún tipo de conflicto? Mm. No. Por lo tanto, para que viva el conflicto, ¿dónde tiene que ir? Al pasado. Al pasado. El pasado está cargado de conflicto, ¿verdad? Ujú. El ego usa el presente tan solo para recordarte viejas heridas. Repito, el ego, la mente del ego que está en ti, usa el presente, lo usa, lo manipula, lo distorsiona, solo para susurrarte, fíjate lo que te pasó aquí, Mm. para recordarte viejas heridas. Pero el espíritu usa el presente para que recuerdes quién eres. Descubrimiento, ¿no? Y ahí tienes que estar Descubrimiento. dispuesto a soltar lo que no eres. Esto es Ujú. lo que decía un Jodorowsky. Para recordar quién eres, tendrás que estar dispuesto a soltar lo que no eres. Mm. ¿Por qué nos cuesta? Porque no queremos soltar al ego. Porque nos hemos identificado tanto con el ego. Es tan familiar para nosotros, nuestra estructura de pensamiento es tan familiar para mí. Siento que me protege tanto que soltarla me llevaría a atravesar un umbral de incertidumbre tan intenso que pondría en jaque toda mi existencia. Por eso nos aferramos. El Totalmente. aferrarte es lo que te hace sufrir, no la vida. La vida no está en contra de ti mismo porque eres parte de la vida. Lo que hay una contraposición es entre la vida y el ego. La lucha es contigo mismo. Mm. Hace poco escribí un tweet que era algo estilo. Hay una cita de Jung que es: el fanatismo es una sobrecompensación de la duda, ¿no? Y dije, el exceso de control es una sobrecompensación del miedo a la muerte. Es como que cuando tú intentas todo el rato controlar, es porque no te atreves a dejar ir porque tu ego muere, porque tú te piensas que mueres de algún modo. Hablemos de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es una ilusión, ¿no? ¿Es un elemento físico o es una idea? Es una idea. Es una idea. ¿Y qué dice esa idea? Si la vida es la fuente de la creación, la muerte es el antagonista. La vida no tiene opuestos, por lo tanto la muerte es una ilusión. Ujú. ¿La muerte qué es? La vida es tu identidad. ¿La muerte qué es entonces? El ego, Mm. ¿verdad? La muerte es todas las ideas que tienes a través de las cuales reafirmas lo que no eres. Cuando estás en rabia, estás experimentando la muerte. Mm. Cuando estás en una depresión, estás experimentando la idea de la muerte. Cuando estás triste, estás experimentando la muerte. ¿Significa que tenemos que evadirnos de estas emociones? No, hay que transitarlas y trascenderlas, recordando que tú no perteneces al reino de la muerte. Hay que deponer las armas, no luchar contra ellas. ¿Cómo luchamos contra las emociones? A través de evasiones, a través de evasiones, a través de evasiones, a través de proyecciones. ¿Sí? O proyecto la frustración que tengo sobre el mundo, o la reprimo y la tapo. Con alcohol, con sustancias, con alimentos, con azúcar, con procesados, Ujú. con lo que sea. Con distracciones, con Netflix, con un montón de información constante que me esté dando inputs y generando mucha... Dopamina. sí, exactamente. Incluso, de hecho, nos evadimos a través de estímulos moralmente correctos también. O sea, cuando sobretrabajas o cuando sobrehaces deporte, muchas veces. Ajá. No tiene por qué ser una dopamina como moralmente incorrecta. También lo hacemos a través de trabajar o de deporte. Hay veces que simplemente tienes que parar y sentir. Y sentir. También lo hacemos a través de las relaciones. Cuando tienes un 100%. conflicto con una relación tuya, por ejemplo, y te das cuenta que la otra persona está proyectando y está en una petición de ayuda, y tú vas corriendo a pedir perdón y a dar un abrazo corriendo, pensando que tú estás queriendo ayudar y lo que estás haciendo es dar ese abrazo para que se arregle y tú no experimentar el malestar que experimentas emocionalmente. Y esto es una reafirmación de la separación. Esto es a lo que se llama el ego espiritual. Ujú. El ego espiritual es aquel que reafirma una superioridad moral a través de la actitud. Yo soy el bueno. Yo no tengo un problema, lo tienes tú. Mm. Así que te voy a dar un abrazo corriendo para que veas que soy cariñoso y que quiero hacer las paces. ¿Sí? Pero en realidad lo que estoy haciendo es querer evitar que sigas ahí dentro, porque el que tú estés ahí dentro me activa algo que me está incomodando y necesito que salgas de ahí. Y si no me das el abrazo, lo que hago es enfadarme e irme de casa.
Qué concepto de amor más Esto erróneo. o sea, yo lo vivo porque voy experimentándome en todo eso, lo he ido viendo y efectivamente digo, qué mecánica más extraña, ¿sabes? Y qué arrogante, qué falsa. El ego espiritual es un concepto que me gusta tratar. Hawkins decía que para disolver el ego espiritual tenías que entender que no lo habías hecho tú, que no es tu acción, sino que se ha dado por gracia, de algún modo. Me gustaría como entrar en... Yo no estoy de acuerdo ahí. Oye, por eso. y mira que admiro enormemente al Doc, como le llaman, Ajá. pero es como decir que si se ha hecho por gracia es como decir que Dios ha creado al ego. Y para mí eso es un oxímoron. El ego es la voluntad de la mente. Claro, si denominas a Dios y al Hijo de Dios como lo mismo, efectivamente. El curso ahí hace una diferenciación no porque la haya, sino porque efectivamente, y ahí es donde convergemos el doctor David Hawkins y esta información, entre la gracia, efectivamente, si denominamos a ese Hijo de Dios, ese Adán, como la gracia de la creación, efectivamente, tú contienes, tú eres, Dios creó a su Hijo, a imagen y semejanza. Ese Hijo es la diferencia que yo pongo, es el que quiso inventar a ese ego para, bueno, quiso experimentarse fuera de ese conocimiento y por lo tanto creó el ego, que es un sistema de pensamiento antagonista al del conocimiento. Decir que fue la creación, es decir, tu fuente, la que creó ese ego y tú no fuiste, es eludir a una responsabilidad plena de tu experiencia viva. Porque al fin y al cabo, yo tengo la creencia, que no el conocimiento, de que todos los que estamos aquí es porque hemos querido venir a vivir aquí. Nadie nos ha obligado. O sea, sé que cuesta de entrar ahí, pero ¿de qué modo hemos elegido? ¿Cómo lo planteas pragmáticamente? ¿Qué tal si lo hacemos en vez de con tanto, en vez de meterle tanto drama al asunto de si me echaron, yo me fui porque no estaba a gusto? ¿Qué tal si entendemos que hay una mente que es infinita, creadora constante, eterna, y quiso experimentar una idea alocada? Un atrevimiento. ¿Cómo sería experimentarme separado de mi fuente? Simplemente por mera curiosidad. Dios no está enfadado porque quieras experimentarte de muchas formas. Lo que sí, el curso de milagros, por ejemplo, aquí lo aclara, es, Él no está en contra del reino o del mundo que tú estás fabricando. No está en contra de ti. Él no te culpa ni te juzga. Dios ama eternamente a su Hijo. Es el propio Hijo el que se está castigando a sí mismo, porque al separarse de Dios, al separarse del conocimiento, ha olvidado. Y ahora piensa, al separarse de Dios está viendo con los ojos del miedo, no del amor. Ahora, este miedo, que es un sistema de pensamiento, arrasa con todo y al sentirse desconectado piensa que hay algo malo dentro de él. Que hay algo malo. Dios lo único que hace es recordarte que no es así. Entonces, claro, para mí, si hemos hecho esto, fue un gesto de muchísima valentía. ¿Qué clase de ser ilimitado tenemos que ser para poder experimentarnos en el mundo de la amnesia? Temporalmente, para dentro de este juego de las escondidas, encontrar el camino de salida y recordar lo que siempre fuimos y reconocer lo que jamás seremos, que es el ego, y que siempre somos lo mismo, que somos semejantes. Para mí es como ¿cómo le llaman estos juegos de entrada que vas descubriendo las casillas de salida a través de las pruebas que están por aquí, por Madrid también? Hostia, sé lo que dices. Escape rooms. Es como un gran escape room. Ajá. Estamos en un gran escape room, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál es la salida? ¿Qué es lo que buscamos? La salida es la paz. La salida es reconocer o recordar cuál es la naturaleza viva de tu mente santa. Y la naturaleza viva de la mente es la paz. ¿Qué es lo que busca todo el mundo? Una salida a sus problemas. ¿Qué es lo que buscamos? Todos como seres humanos tenemos un denominador común predominante. Todos estamos buscando algo. ¿Y ese algo es? Dímelo tú. La paz. La paz. Fíjate cómo lo pregunta un semejante y lo sabe responder. ¿Por qué? Porque lo tienes dentro. ¿Cómo puede ser posible? La mente que busca algo es porque, de algún modo, ese algo es familiar para ella, ¿verdad? Y si lo busca es porque cree no tenerlo, ¿verdad? Sí. Ahora se pone a buscarlo. Fuera. Pero el ego tiene una estratagema. La máxima del ego es busca pero no halles. ¿Dónde va a poner la paz? Fuera de ti constantemente. Y ahora empezamos a buscar la paz constantemente. Todos. ¿Te imaginas 8.000 millones de personas buscando algo en un lugar que no existe? Eso es lo que pasa. Ahí está el caos. Para que yo esté en paz, voy a buscar la paz fuera a través de las relaciones. Tú tienes que estar conmigo.
Para que yo esté en paz, tú tienes que comportarte de una forma. Para que yo esté en paz, tengo que conquistar 1 millón de euros. Para que yo esté en paz, tengo que vivir en cierta zona. Para que yo esté en paz, mi suegra tendría que ser de otra forma. Para que yo esté en paz, tendría que tener ese coche. Y estamos en esa conquista constantemente. No nos damos cuenta de que a través de esa conquista constante estamos reafirmando, uno, que la paz no está dentro de nosotros y dos, que somos seres incompletos. Te diría más, Jorge. Incluso te diría que según el nivel de conciencia que habites, buscas una cosa u otra y creo que la mayoría de gente no busca paz. O sea, sí, inconscientemente, pero a mí personalmente yo he buscado libertad al principio, luego felicidad, lo cual me llevó a caminos que no eran los mejores, y luego paz. Pero solo me di cuenta de que buscaba paz una vez había transitado esos estados de conciencia menos lúcidos, por decirlo de algún modo. El ego, la mente busca la paz. Lo que pasa es que como estamos gobernados por el ego es el que quiere impedir que busques la paz. Por lo tanto, te lleva a la búsqueda del conflicto constante. Ujú. Así que sí, tienes razón en eso. Estamos buscando el conflicto. Porque no tiene ningún sentido que si tú quieres experimentar la paz y tienes de repente a alguien delante de ti que quiere discutir y tú quieres realmente conquistar la paz, a través de lanzar insultos, a través de lanzar quejas, a través de lanzar oposiciones, lo único que estás reafirmando es la lucha, la diferencia, la oposición. Y esa mente, literalmente, es imposible que a través del juicio y del ataque pueda conquistar la paz. ¿Tú te imaginas a alguien cagándose mucho en alguien a ver si conquisto? Estoy a punto de conquistar la paz. Estoy jugando a ver si conquisto. Estoy a punto de lograrlo. Es como intentar apagar el fuego con fuego. La única respuesta al miedo es el amor perfecto. Si realmente queremos y somos. Lo que pasa es que, claro, que en esa paz perfecta, que es un estado de conciencia, Dios, paz perfecta, estado de conciencia, no es un tránsito de tranquilidad. No confundamos el amor romántico o el tránsito de tranquilidad con nuestra conciencia que es amor, que es lo más poderoso que existe en la vida y lo que crea todo el universo, toda la vida. Paz, que es un estado de conciencia donde la mente goza de una perfecta paz, descanso para poder obrar desde una creatividad máxima. Ese estado de conciencia es el santo grial y está en nosotros. Es lo más poderoso que existe. Desde ese estado de conciencia, literalmente nuestro cuerpo no puede enfermar. Desde ese estado de conciencia experimentarías el cielo aquí en la tierra. Cuando se dice el cielo descenderá sobre la tierra, ¿a través de quién crees que va a descender? Estamos pensando que vendrá otro Mesías, vendrá a través de nosotros. Es decir, el estado de conciencia del cielo descenderá sobre la mente inferior para que pueda ser representado a través de nosotros. Porque al final eso es lo que sucederá. Pero esa paz tenemos que permitirle que se halla en el camino para que pueda entrar en nuestra mente. Hay que cumplir con sus condiciones, no con las del ego. Cumplir con las condiciones de la paz es estar dispuesto a soltar todas las creencias del ego. Cumplir con las condiciones de la paz es estar dispuesto a deponer las armas, porque, repito, la paz no puede entrar en una mente que está en pugna. Mientras tú sigas queriendo buscar la paz a través de las defensas, de la competencia, de la conquista, no te estás dando cuenta de que lo que estás haciendo es reafirmar el conflicto, la vacuidad, la separación, la incompleción. Por lo tanto, la paz se esfuma, se va de tu consciencia, que es un estado de percepción. En el momento que te das cuenta de que esa conquista, después de eones en la humanidad, nos hemos dado cuenta de que a través de todo eso jamás hemos alcanzado la paz, hay un punto en la historia de la humanidad donde decimos, oye, tal vez la salida no es por ahí. Tal vez nos estamos equivocando. Yo me rindo. No, eso es perder. No, esto es el acto más inteligente y noble que hay. Rendirse. ¿Rendirse a qué? Rendirse a Dios. Rendirse a la humildad. Rendirse a detenerte. Rendirse a reconocer que tú no tienes razón. ¿Cómo se ejecuta esa rendición? O sea, ¿es intelectual? ¿Es práctico? Primero pasa, el nivel de aprendizaje primero siempre pasa por un nivel intelectual. Vale. Y ahí el ego también se frota las manos. Porque nosotros ahora estamos comprendiendo esto intelectualmente. Yo digo, la paz mental es claramente una cuestión interna, no externa. Y esto intelectualmente la gente lo puede comprender. Ahora, ¿qué pasa? Que como lo entiendo intelectualmente, y empiezo como todo lo que das te lo das a ti, todo es un efecto espejo, cuando intentas cambiarlo de fuera, todo esto se entiende intelectualmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como lo entiendo intelectualmente, ahora creo que ya lo he aprendido. Y como creo que lo he aprendido, me pongo en una superioridad sobre el resto y empiezo a dar lecciones al resto. Eso es el efecto espejo, eso es tuyo, eso es de tu proyección, eso es de tu pasado, y empiezo a dar lecciones y quiero que los demás cambien y estoy dando directrices a todo el mundo. Esta lección no es para que tú estés dando lecciones a los demás, es para ti.
El nivel intelectual, y ahí estoy, en esa posición estoy reafirmando una superioridad moral, por lo tanto una diferencia, sigo reafirmando la mente del ego. Separación. Exactamente. En el momento en el que me doy cuenta de que esta lección, cuando lo estoy llevando a un intelecto, es como un GPS. Esta información es como un GPS. Esta información ya la tengo ahora mismo en mi data. ¿Perfecto? Ya lo tengo en mi navegador. Ahora ya tengo las coordenadas adecuadas. No es para que te diga a ti tus coordenadas que están incorrectas, es para que yo pueda navegar a través de estas coordenadas y experimentar la paz en un nivel profundo, en un nivel experiencial, emocional, experiencial. Y esto me va a pasar o me va a llevar a situaciones extremas. Extremas o radicales. ¿Por qué? Porque te va a llevar a que estés dispuesto a soltar todo aquello que literalmente valoras. Pero lo que tú valoras nace del ego. Son los regalos del ego. Esos regalos del ego no tienen realmente un valor. 1.000.000 de euros no tiene valor, no puede darte paz. Lo cual no quiere decir que si alcanzas un estado de paz no aparezca abundancia fuera de ti. Ujú. Es la paradoja de la vida. El que nada necesita, todo se le da. Cuando pierdes el miedo a la muerte, aparece la vida. Cuando pierdes el miedo al abandono, aparecen las relaciones santas o relaciones plenas. Cuando pierdes el miedo al fracaso, literalmente te rindes al fracaso, aparece el éxito, porque al final ya no tienes miedo a perder nada. Estás viviendo en un juego que no se puede ganar, solo se puede jugar. A partir de ahí, empiezas a descubrir lo que es este juego o esta vida. Una experiencia temporal. Disfrútala. No te la tomes demasiado en serio. ¿Cómo aprendes a discernir entre la vocecita ego y la vocecita Dios? Una me lleva al conflicto y otra a la paz. ¿Hay que sentirlo de algún modo? Tus emociones son tu mayor brújula. Si te está llevando, lo que pasa es que tienes que aprender a discernir. Hay un proceso de discernimiento principal que hay que pasar por ello. Estudiar. Por eso nosotros damos siempre una formación que dota de esa diferenciación entre lo que es la mente del ego y la mente del espíritu. Cuando yo empiezo a tener esa información en mi data, puedo empezar a identificarla en mi experiencia. Ujú. Esto no es paz, esto es orgullo. Esto no es sabiduría, esto es arrogancia. Esto me está llevando al conflicto. ¿Sí? Ujú. Esto sí es humildad. Cada vez que aplicas las leyes del espíritu, te puedo jurar y garantizar que lo que vas a experimentar es una inspiración brutal o se te van a saltar las lágrimas constantemente. ¿Cómo ha sido la evolución en tu vida personal, Jorge, en cuanto a detectar mejor lo que te dice el espíritu y no lo que tú quieres? Pues ha sido un trabajo minucioso y arduo que todavía se sigue dando Ujú. porque localizo dentro de mí un ser arrogante, un ser que cree que sabe mucho, pero también hay una voz dentro de mí cada vez más grande que me dice, vas por un camino, sigue soltando y sigue rindiéndote y aprende del mundo. Veo un ser dentro de mí que se protege y que tiene miedo a mostrar sus sombras, pero hay otro dentro de mí que me va conduciendo a cada vez más exponerlas y mostrarlas al mundo y a experimentarme como un ser humano y perdonarme en todas sus posibilidades. Es decir, están las dos mentes. Cuando estás en este camino te das cuenta de que no se trata de que seas un ser aparentemente limpio, pulcro y sin ningún fallo. Para mí la espiritualidad es aprender a reconocer todas las sombras, todos los inadmisibles, todo lo que te avergüenza, toda la experiencia humana que está dentro de ti, perdonarla y vivirla de forma genuina. Y mostrarla al mundo para que le des permiso a otros también de que puedan mostrar esa parte sin avergonzarse, de que puedan encontrar un lugar a través de un semejante donde poder mostrar su sombra y no sentirse juzgados. Porque lo máximo que puede pasar cuando tú te relaciones desde la no autenticidad es que te hagas amigo de alguien que realmente no compagina a nivel esencia contigo, ¿no? O sea, el mejor caso de ser inauténtico es que se hagan amigo de alguien que no eres realmente, por lo tanto esa relación tampoco no te va a ir bien, ¿no? A largo plazo, de algún modo. Qué maravilla, porque esto es lo que se describe mucho en el viaje del héroe de Joseph Campbell, donde a ese héroe, cuando transita ese viaje del mundo ordinario al mundo extraordinario, aparecen los aliados y los enemigos. Ajá, Los aliados te darán agua, los enemigos te ayudarán a crecer. Vamos a llevarlo a un contexto más terrenal, ajá. más tanto de película al día a día. Cuando tú estás, imagínate, eh, estás viviendo una relación y tienes una discusión con tu pareja, con tu mujer, con tu pareja. Y tienes una discusión fuerte y de repente vas con un amigo, con ese aliado, y le vas a contar la película que has vivido. Fíjate lo que me ha pasado, tal. Y este amigo te dice,
es que todas son iguales, tú te mereces algo mejor, vamos a tomarnos algo. Este no te conviene. Mm. Este elemento, que no digo que sea malo, este elemento en tu mente que proyectas fuera de ti, porque es algo que tú has elegido en tu experiencia, ojo, yo siempre digo que cuando tú tienes un conflicto y vas a pedir un consejo a alguien, inconscientemente ya estás eligiendo la respuesta. Porque de algún modo sabes a quién estás preguntando. Yo cuando vivo un conflicto sé a quién no tengo que llamar Mm. porque me van a dar la razón y sé a quién sí tengo que llamar porque me van a contrastar y me van a hacer mirar hacia adentro. El que me hace mirar hacia adentro es el que me saca de mis casillas. Que me saque de mis casillas no es algo malo, me saca de mi casilla, de la estructura, de lo rígido. ¿Sí? Ujú. Entonces necesito personas que tengan el valor y el coraje y la asertividad y la humildad de que cuando yo esté en un conflicto y esté encasillado, me ayuden a sacarme de mis casillas. Si yo tengo aliados, lo que estamos haciendo es compartir un vínculo porque tenemos un enemigo en común, la mujer. El ego busca legión, el espíritu es uno. ¿Sí? Esa mujer o esa persona o ese amigo o esa con el que has discutido es el que te está mostrando, te está espejando cuáles son los, digamos, conflictos aún no resueltos dentro de ti. Por eso siempre digo lo mismo, sí, hay un manipulador, pero tú eres manipulable. Algo tienes que ver tú aquí en todo esto. ¿No te está mostrando de algún modo los aspectos de debilidad que todavía están activos en tu mente? Mm. Esa persona entonces no tendrías de algún modo, vamos a ser un poco locos, de algún modo, no tendrías que de algún modo agradecerle que esté en tu experiencia para mostrarte aquello que tú no estás viendo por ti mismo, aunque duela. Y lo que pasa cuando compartes traumas con alguien es que segregas dopamina, literalmente, cuando la mujer no sé qué o el hombre no sé qué. Cuando encuentras a alguien que comparte traumas contigo, te sientes súper bien al instante y luego te deja como caído. Es como que te baja el estado de energía de algún modo. Es otro mecanismo del ego. Mm. El ego usa la falsa empatía en lugar de la verdadera empatía. Para mí hay dos formas de empatizar. La empatía del ego es empatizar con la debilidad, donde te dice que compartiendo el sufrimiento llegarás a encontrar la paz. Es absurdo. Ujú. Estás compartiendo transacción de ideas, estás compartiendo con otro un constante flujo de ideas donde te estás posicionando como víctima de la situación, 100%. como impotente de la situación. ¿Cómo te puede llevar esa experiencia viva a la paz? 100%. Por lo tanto, es una lógica ilógica. Es una trampa del ego. Mm. El espíritu, la empatía, la verdadera empatía, no te va a llevar a empatizar con el dolor. Te va a empatizar con tu poder, con el poder que tienes y la capacidad que hay dentro de ti para poder transformarte a través de la situación que se está dando. Mm. No empatiza con la debilidad. ¿Me ha pasado esto? Tienes una oportunidad delante de ti para enseñarte aquello que aún no te has enseñado. Y cuando lo hagas, vas a descubrir como cuando das desde el amor y pones amor en esa situación, eres tú el primero que se va a beneficiar. Ahí vas a descubrir lo que verdaderamente eres. Sigue avanzando. Esto no es el ego. Tienes que aprender a cambiar la forma que estás viendo las cosas para poder aprender a cambiar las cosas. El ego te va a reafirmar el conflicto. Te va a decir que el conflicto está afuera, que tú eres un pobre víctima y que por lo tanto tienes que cambiar el mundo externo para poder hallar una solución. Siempre digo que el tiempo que tardes en dejar de posicionarte como víctima frente a una situación externa, en cambiarla, es decir, el tiempo que tardas en posicionarte como responsable acerca de lo que sea que pasa afuera, cuanto menor sea, más vas a progresar, más vas a evolucionar en el tiempo que tengas en vida. Cuando te posicionas como no responsable, más que víctima, como no responsable sobre una situación durante mucho tiempo, y esto, a mí me gusta la espiritualidad como práctica, ¿no? Del día a día. Hostia, me duele la espalda desde hace muchísimo tiempo porque tengo una silla que no me va bien. ¿Cuánto tiempo voy a dejar pasar hasta comprarme una silla que me haga bien la espalda? En el mínimo ejemplo se puede encontrar ese estilo. O sea, te puedes victimizar frente a tus padres, que eso es como lo más típico, ¿no? Pero te puedes victimizar frente a cualquier cosa. Es simplemente falta de responsabilidad, falta de creer que tú tienes la posibilidad de cambiar el destino, ¿no? Por decirlo así. Aquí hay una de las trampas también donde muchas estructuras conservadoras siguen confundiendo responsabilidad con culpa. Eso me encanta, esa temática. Y nada tiene que ver. Un Jesús de Nazaret dijo, yo no he venido aquí a derrocar al ejército romano. Ujú. He venido a liberar la creencia en la culpa que se halla en la mente del Hijo del Hombre. Repite, a ver.
Yo no vengo aquí a derrocar al ejército romano. Todos se pensaban que el Mesías iba a derrocar al ejército romano. De ahí dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo vengo a entregarle la mente vengo a devolverle la mente a Dios tal como Él la creó, sin creencias en la culpa. Hay muchas personas que piensan que la liberación de la culpa en este mundo, y se exponen ideas como la creencia en la culpa, si liberamos a la mente la creencia en la culpa, va a haber un libertinaje, van a haber asesinatos, todo el mundo... No. Si nos vamos al principio básico de la psicología, cuando una persona está experimentando la culpa, como es una emoción que nace de una creencia imposible, pero que la vivimos como muy real, lo que hacemos es proyectarla. Una mente libre de culpa, y atentos a esto, una mente libre de culpa no puede atacar a nada ni a nadie porque está en perfecta paz. Solamente una mente que, no digo que lo sienta conscientemente, inconscientemente trae la culpa consigo, esa culpa está desconfigurando la forma de la percepción que tiene y por lo tanto verá que los culpables fuera. Pero si tú estás viendo culpables fuera es porque estás percibiendo desde la culpa. ¿De dónde si no? Jesús de Nazaret no vio culpables. Él veía ciegos o mentes que necesitaban ver. Pero Jesús de Nazaret no veía culpables. Él sí se liberó de la máxima del ego, la gasolina del ego, la creencia en la culpa. Porque si yo veo culpables fuera, estoy viendo diferentes a mí. Y esta es la parte más importante. Hacerte responsable es hacerte responsable de tus emociones. Estoy experimentando una rabia, pero sé que no es por ti. Sí, tu comportamiento puede ser demente, pero tu comportamiento no puede de algún modo elegir cómo yo me siento por dentro. Una música no tiene la capacidad de decir, hoy voy a hacer que sientas felicidad, hoy voy a hacer que sientas dolor de cabeza conmigo. Si yo pongo una pieza musical aquí y la pongo delante de 1000 personas, no todos van a experimentar exactamente lo mismo. Cada uno experimentará en base a su estructura, sus sesgos, su pasado, su conciencia, cuando entra en contacto con esa experiencia musical, experimentará algo. ¿De dónde nace la emoción? ¿De la música? No, del estado de conciencia que traes contigo. Cuando entra en contacto con una experiencia. Es imposible no sentir o sentir, no. Aquí vas a sentir constantemente, porque todo lo que estás haciendo es experimentarte desde tu mente, desde dentro. Hacerte responsable es eso. Oye, sí, estoy experimentando rabia porque estoy percibiendo desde una parte, y por eso lo digo, la mayor parte cuando experimento conflicto es, y siempre digo una oración muy profunda que digo, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a percibir esta situación con tus ojos porque los míos me están haciendo daño. Esto para mí es hacerme responsable. Te la he escuchado y me ha parecido buenísima. Mm. ¿No podemos tender a caer en una sobre hipervigilancia cuando estás en este modo de voy a percibir todo desde donde sale? Cuando llevas quizá al extremo la espiritualidad, puede ser que te sobrejuzgues, te sobremires. No, sobrejuzgarte no es hipervigilancia. Para mí la hipervigilancia es un proceso natural que debe darse porque la mente tiene que despertar. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Condonas pasivamente las proyecciones falsas, por lo tanto te haces irresponsable. No poner una hipervigilancia no significa estar obsesionado. Pero aquí tienes dos opciones. O te haces a la idea de que vas a tener que observar tu mente, convertirte en un observador para poder salir del juego de los engaños, o si no, la mente que engaña, al no vigilarla, te seguirá engañando. Es parte del proceso. Lo que pasa es que no es un proceso constante, es decir, al principio hay que hacer un esfuerzo. Sí, hay que hacer un esfuerzo. De hecho, ese esfuerzo y esa hipervigilancia te va a llevar a una estimulación mental. Al principio mola un montón. Estás viendo todo, es que lo veo todo, es distinto y hay una hipervigilancia. El problema es que volvemos a poner hipervigilancia fuera. Ahora empiezo a vigilar los pensamientos de los demás. Vuelve a ti, no te vayas tanto fuera. Vuelve a poner hipervigilancia inclusive en el acto de por qué necesito ahora hipervigilar los pensamientos de fuera. Pero sí, tienes que pasar por un proceso. Cuando vas pasando por ese proceso durante el tiempo prudencial con una información de algún modo que sea verificada en ese aspecto, vas a tener o vas a ganar ventaja para ir por la vía rápida. Cuando pase ese proceso, de algún modo vas a descansar de esa hipervigilancia. ¿Por qué? Porque la estás deshaciendo y al final actuarás desde una forma recta y no incorrecta y gozarás de ese permitirte que la mente actúe desde un estado correcto y tú gozar de sus efectos. Empezarás a vivir los efectos constructivos de esa forma de pensar por haber pasado por ese periodo de examen y de revisión. Es como son los 4 estados de cuando aprendes una habilidad, no sé cómo se llaman, pero siempre se pone el ejemplo de cuando aprendes a conducir, que al principio estás muy consciente de lo que estás haciendo, luego empiezas a automatizar y hay 4 estados, da igual. A mí lo que me pasa personalmente, me juzgo por juzgar.
Por eso digo, sobre la hipervigilancia. Veo a alguien comprar mierda en el supermercado y digo, hostia, este tío se está matando. Y, y luego lo pienso, porque coño estoy juzgando sobre lo que come esa persona. ¿Y has probado a perdonarte cuando juzgas? No, supongo que no. Pues yo te lo he dicho al principio, solo tienes dos opciones. Perdona 70 veces 7, no solamente lo de fuera. Al final el perdón es aplicar el perdón en los pensamientos. No estás perdonando a nadie, porque no hay nadie a quien perdonar. Solamente a ti. El perdón es un recurso, un mecanismo, un medio, que no un fin, que tiene que operar sobre los pensamientos que tienes. Cuando empiezas a identificar, este pensamiento es un pensamiento de juicio, esto es un pensamiento de ataque, ya sea hacia los demás o hacia mí mismo. Estoy juzgando a alguien, por lo tanto, ¿a quién estoy haciendo daño? A mí, porque estoy compartiendo pensamientos de ataque. Ahora me estoy viendo como el que ha fallado. ¿Esto no es un juicio? Ujú. Sí. Dios no te ve así. ¿Por qué no aplicas el perdón en ese pensamiento? Solo tienes dos formas de pensar. O juzgas y atacas, o juzgas y te condenas, o perdonas y te liberas. No hay más vías. No hay más vías. La Ujú. mente, en este caso, gracias a Dios, nos han dado solamente dos posibilidades. O pienso desde el ego o desde el espíritu. O ataco y me condeno, o perdono y me libero. Pero tengo que también aprender a perdonarme a mí. En todas las posibilidades. A perdonar el juicio que hice sobre el Hijo de Dios, que soy yo, que eres tú, que son el resto, porque soy yo el que le está juzgando como algo precario, algo culpable. ¿No es un término arrogante esto? Si estamos creados a imagen, pensamiento, semejanza, calidad de Dios, decir que tú eres algo culpable es decir que Dios es culpable. Mm. No es Nunca un había término, alargado la lógica así. no, Qué no estás interesante. atacando a Dios a través del ataque que te haces a ti. No estás atacando la vida. ¿Cómo puedes atacar la vida y experimentarla a la vez? Es como que te retroalimentas, es el juicio sobre el juicio sobre el juicio y al final simplemente tienes que ir soltando cada juicio, ¿no? Es lo que entiendo. Es un trabajo de limpieza para que el conocimiento no busques el amor fuera de ti. No busques la paz fuera de ti. Busca los obstáculos que estás poniendo en tu mente para que no se den de forma natural en tu vida. Mm. Los obstáculos son todos los pensamientos que nacen de la muerte, del juicio, de la separación. Esta idea de que la ilusión de la separación, de la baita y todo esto, intelectualmente se puede llegar a comprender, pero se interioriza de algún modo. ¿Tú lo vives así? Yo he vivido revelaciones importantes. Cuéntame un poco acerca de ellas. Son íntimas, pero sí las contaré. A través de meditaciones profundas, Ujú. de trabajo constante. Esto lo hacen también los monjes. El curso de milagros parece que hablan una terminología judio-cristiana, pero casa mucho más con la parte de filosofía oriental, ¿no? La parte advaita. A través de meditaciones profundas, de ir conectando con esa parte, tienes un proceso primero de deshacimiento del ego en el curso de milagros, que por eso se llama curso, hay que aplicar. Y milagros no es una señora, como dice un amigo mío, Ángel Rielo. Eh, el milagro científicamente ya se demuestra que es cuando tú cambias la percepción desde una mente errada a una mente recta, desde un pensamiento de conflicto a un pensamiento de constructivo. Cuando tú cambias esa percepción estás obrando un milagro. El milagro es una expresión de amor, no una expresión de miedo. Cuando tú estás viviendo experiencias constantes desde una expresión de miedo, solo puedes experimentar los efectos de tu forma de pensar. Como todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar. Cuando cambias esa percepción, permites que esa percepción del espíritu aterrice en ti, sueltas la necesidad de tener razón y hay una percepción nueva, ahí se obra un milagro. ¿Tú crees que eso cambia tu bioquímica? Sí, 100%. Total, ahí está el milagro. ¿Cómo? Ahora, a la pregunta Ujú. que me habías hecho, cuando vives episodios profundos de meditación, eh, llegas a experimentar lo que inclusive muchos que han vivido una ECM han compartido, esa experiencia de expansión. Yo he llegado a comprender en esos puntos de suspensión, he estado suspendido ante la presencia y ahí la información empieza a bajar como chorros. He estado conectado en ese momento con un Jesús de Nazaret. Son cosas íntimas que no sirven para que la gente se ilumine. Ujú. Y tampoco me sirven para decir esto es lo que he vivido, mirar qué guay soy. No, son experiencias humanas que simplemente nos dicen que es posible. Estos, los monjes del Tíbet, lo experimentan en meditaciones profundas también. Y yo hablo con compañeros muy cercanos que se dedican a esto, muy conocidos, que muchos siguen por redes, que también lo han experimentado. Al final es conectar con ese principio de iluminación. ¿Qué es lo que pasa? Que no te mantienes ahí todo el rato. Mm. Lo experimentas, es un buff, se abre la mente
y luego aterrizas y vuelves al personaje. Quieres retener esa información. Si quieres retenerla, se va a ir. Tienes que inclusive rendirte a vivirlo. Y son principios donde hay una suspensión atemporal. Vives en Kairos, no en Cronos. Y ahí es donde aparece la revelación del principio de lo que es tu mente. Y eso está en ti. La paz está más cerca de lo que piensas porque está en tu mente, está más cerca que tus propias manos. Cuando alcanzas ese estado de conciencia aparece mucha información. Desde la paz se comprenden las cosas, la lógica de Dios se comprende. Pero luego la mente tiende a volver al cuerpo, al ego. ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez que practicas y vas conectando con eso y vas bajando, científicamente además se demuestra, hay un cambio de neuroplasticidad en tu cerebro. Los recorridos cognitivos cambian. Esto le pasa a la gente que vive las ECMs. Pasan al otro lado del umbral, todos viven una misma historia, no viven alucinaciones distintas, como pasa a los que están en el tormento y en la locura, todos viven una misma experiencia que es la misma prácticamente, pueden cambiar ciertos detalles, pero todos hablan de lo mismo, por lo tanto tienen algo que contarnos, porque pertenece a un ámbito mental, a un ámbito humano, nos pertenece. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y esto mismo cuenta cuando vuelven, todos viven un cambio de rol existencial. Los que viven una alucinación, no. Estos viven lo mismo, esto lo explica muy bien el doctor Manuel Sansegarra. Pero los que viven esta experiencia les cambia el rol existencial. De repente son más humildes, son más sabios, por lo tanto, porque la humildad y la sabiduría van de la mano. Están más calmados, gestionan mucho mejor sus recursos emocionales, no están juzgando tanto, son más serviciales. Hay cambios. Tienen más inspiración, tienen ideas más concurridas, tienen mejor salud. ¿No puedes llegar a querer aferrarte a ese estado de no dualidad, ya sea en la ECM o ya sea en la meditación o como sea que lo consigas? ¿No crees que aferrarte a tu identidad es un término absurdo? A lo que nos estamos aferrando es al ego. Mm. A la vida no te tienes que aferrar porque eres la vida. Ese estado de conciencia es el estado natural del que hemos partido y al que vamos a volver. Es natural que la mente quiera estar ahí. Lo que es antinatural es querer vivir en un sistema de pensamiento basado en la separación constantemente. ¿Y por qué nace eso, Jorge? O sea, ¿es cultural? ¿Es aprendido? ¿O es simplemente que cuando nacemos tenemos el ego, yo qué sé, más elevado porque necesitamos sobrevivir? O sea, ¿de dónde nace eso? Volvemos a lo mismo. Estamos pensando que este mundo, primero nace el mundo, decir que si esto es cultural, que esto es una de las formas también en las que el ego proyecta, es que esto es así porque así nos lo enseñaron. Ujú, No, es así porque tú así venías programado para venir a vivir esto. ujú. O sea, ¿no se nace desde la no dualidad? ¿Puede No, ser? no, naces desde la no dualidad aquí. Cuando Ujú. dicen un niño es pura luz, no, no es pura luz. El niño no es un niño, es una consciencia que ya creyó en la separación para venir aquí. Mm. Y este niño aterriza a través de papá y mamá, que no tienen un canal inmaculado, vienen lleno de genes. Y esos genes es información, y esa información está contaminada por creencias de la separación. Entonces, no, el niño es verdad que viene más limpito y luego va a ir reafirmando la tendencia que quiso ese ser venir a reafirmar aquí a través de las experiencias que vayan viniendo. Reafirmar a través de la cultura. Todo lo elige la mente. Nada pasa al azar. Y tú, pienso, luego existo, eres mente, no eres un cuerpo. Cuando la gente dice, ya, y cuando un niño de 3 años muere, ¿por qué pasa? El problema es que tú lo estás viendo como un niño, en lugar de como una consciencia que ha venido a vivir 3 años. Pero sigue siendo una consciencia. ¿Cómo le vamos, Jorge, el nivel de conciencia? La única forma que yo he descubierto de elevar el nivel de conciencia, y para mí es la única forma lógica, es reconocer todos los elementos que te impiden elevarte para poder soltarlos. Es como un globo. ¿De qué forma puedo elevar el globo? Soltando lastre. ¿Qué es el lastre? Los pensamientos que te mantienen en el conflicto, en la separación. Eh, Entiendo que son creencias, ¿no? Arraigadas. ¿Cómo llegas a...? ¿Tiene que ser terapia? ¿Tiene que ser tú mismo a través de la conciencia? Dándote cuenta, ¿cómo lo gestionarías? El formato es irrelevante. Vale. Para mí el formato no hay un formato, el formato es un medio o un recurso que elegimos en base a lo familiar que es para mí. Es decir, ¿te suena la frase de cuando el alumno está preparado aparece el maestro? Ujú. ¿Sí? El maestro no es al azar. Cuando tú reconoces internamente estoy preparado para cambiar, como consecuencia aparecerá el formato más familiar para ti. Puede ser un camino solitario, arduo y duro. Puede ser o un camino a través de terapias individuales, puede ser a través de cursos, puede ser a través de un libro, puede ser a través de ciertas conversaciones aparentemente casuales, pero siempre vendrá en un formato que es lo que más se aproxima a tu personalidad, Mm. porque ahí obra hasta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no niega todas tus creaciones. Todo lo que tú has creado no lo niega.
no va a negar tu relación de pareja, no va a negar tu personalidad, no va a negar nada de eso porque estaría en contra de la voluntad de Dios, que eres un alma libre. Estar en contra de que tú has creado eso sería estar en contra de que tú tienes el poder de el libre albedrío y por lo tanto de elegir. Él no va a decir, esa relación de pareja no es un recurso bueno para ti. No, no, es el mejor recurso para ti. Pero déjamela en mis manos, la relación, para que yo te pueda enseñar a usarla de forma constructiva y no destructiva. Mm. ¿Sí? Para ti, que a lo mejor es una persona muy intelectual, muy racional o muy científica, no te va a venir a lo mejor un chamán con pompones morados a darte una formación. Ujú. A lo mejor te viene en principio una persona que te hable en terminología más científica, neurocientífica, cuántica o vete tú a saber, que de algún modo es lo que más familiar es para ti, con lo que te sientes a gusto. Ujú. Lo otro es demasiado, digamos, misterioso para una Ujú. mente científica, ¿no? Sí. Místico, quería decir. Ujú. Entonces, siempre va a aparecer el contexto adecuado para digamos, la estructura mental que traes contigo en este momento. Ujú. Y desde ahí, como es familiar, podré entrar en ese primer paso. Esto sí te conducirá a otras áreas al final cuando vayamos evolucionando. Porque el objetivo de la espiritualidad es que todas tus estructuras se derrumben. Entramos en el misterio, en la intuición, en la energía femenina. La estructura es la masculina. Para despertar hay que pasar por la feminidad. A ver, ahonda en eso. La parte de Adán y de Eva, los costados, que somos estos, están en nosotros. Si te das cuenta, la mujer está escondida. La luz, Adán, la sombra, Eva, ¿sí? El día, la noche, el mago, la bruja. En los arquetipos, en el mundo de los arquetipos, se queda muy claro. Parece que lo malo es la mujer, la costilla. Adán es el. ¿Sí? Parece que la histeria viene de la mujer, que es la que lo tiene, que nosotros estamos. La mujer es el aspecto inadmisible que has hecho de ti. Hasta que no integres esa parte femenina en ti, tú no puedes reconocer a Dios, porque Dios está en las dos partes. Hasta que tú no integres plenamente a la mujer, al arquetipo femenino, a ese yang en el yin, hasta que no lo integres y lo reconozcas que está en ti, y no estoy hablando de contextos de gustos sexuales, ¿eh? Ujú. Estos son temas políticos y temas de cada persona que yo respeto mucho. Aquí estoy hablando desde un elemento mental, arquetipos, información arquetípica, que está en nosotros. Hasta que no aprendamos a integrar esa sombra, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres también juzgan el arquetipo de la mujer, Ujú. por eso están en lucha. Son ellas mismas, muchas de ellas, las que están juzgando que ser mujer es algo malo. Por eso muchas quieren ser como los hombres. Pero también juzgan a hombres, ¿no? Entiendo. Están en lucha, están en competencia, quieren destronar. Mm. Y no es cuestión de destronar de competencia, es que todos debemos, de algún modo, convertirnos en esa Virgen María para dar a luz al Cristo que hay en nosotros. Todos tenemos que aprender a rezar a Dios tanto como padre como como madre. Tenemos que integrar las dos partes dentro de uno mismo. Yo a través de mi costado, de mi pareja, es como puedo empezar a perdonar todos los inadmisibles que yo he hecho en mí. Entonces, cuando entendamos que el 12, el número 12, que es la estructura, el 13 es lo misterioso, que es el número de la mala suerte, Jesús de Nazaret era el 13, igual que el rey Arturo era el 13. Igual que en el tarot, el 13 es el punto de la muerte, igual que en las 13 lunas, que son los 13 ciclos lunares, lo femenino. El 13 es el misterio. Ahí tenemos que soltar la estructura para ir al 13, al misterio. Ujú. Jesús era ese 13. Era el que rompe las estructuras no para morir, sino para renacer a la vida. Cuando entendemos esto, empezamos a entender que hasta que no perdonemos la raza humana al arquetipo de la feminidad y la reconozcamos como lo más poderoso que hay, porque es la energía viva creadora, no estaremos entendiendo lo que es Dios. ¿Cómo se integra esa sombra? Desde un punto de vista energético, pero ¿cómo aprendes a lidiar con tus partes Perdonando menos todas buenas? las creencias que has hecho inadmisibles de esa sombra. Perdonando todos los juicios que has proyectado sobre eso. Como un ejemplo de sombra o de juicio. Imagínate, la mujer condena. Perdona ese pensamiento. Porque a través de esa mujer, a través de esa idea, cuando perdonas esos pensamientos, puedes empezar a ver una experiencia totalmente distinta. Mm. Pusiste como una metáfora entre, bueno, más que metáfora, un ejemplo de que todos somos esquizofrénicos, de algún modo. No, de algún modo no, muy literal. O literal. Cuéntame un poco qué significa eso, Jorge. ¿Quién en este mundo reconoce o sabe con certeza quién es? Nadie. Nadie. ¿Cuáles son las preguntas de los pensadores? ¿Qué he venido a hacer? ¿Qué hay detrás de la muerte? Cosas así. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ujú.
¿Por qué estoy aquí? Esta última cuarta pregunta no es una pregunta, por cierto, es una pseudo pregunta. Es una afirmación disfrazada de pregunta. ¿Cuál era? ¿Puedes repetir la ¿Por qué pregunta? estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Tu ser no está aquí. Tu ser está en el lugar donde siempre estuvo. Que no es un lugar. Reafirmar que tú estás aquí es reafirmar el conflicto. Por eso los pensadores se han quedado ahí. Aquí el curso de milagros da esa respuesta. Tú estás en el lugar donde Dios te ubicó. Nunca te fuiste de ahí. Mm. ¿Sí? Metafóricamente es como si te vas a la cama, tu cuerpo duerme y tú te vas y te pegas un viaje. Y tú dices, ¿por qué estoy aquí? No, no estás ahí. Estás en la cama. Dormido. Pero tú crees que estás ahí. Estás reafirmando que ese lugar es real. ¿Sí? Ujú. Nadie conoce quién es. Pero todo el mundo cree tener razón. Nadie sabe quién es, pero todo el mundo cree que sabe lo que más le conviene. Aquí no estamos gozando de conocimiento. No estamos en el reino de la cordura. Estamos en el reino de la locura. Este es el reino del ego. Solo hay que levantar los ojos y mirar y observar con calma, sin agitarnos mucho por esta información que estoy diciendo. Observa si el mundo que ves crees que realmente goza de equilibrio o está sostenido por muchas estructuras cada vez más complejas para intentar mantener con cierto equilibrio algo que se tambalea demasiado. Estamos en constante guerra, pensamos que si juzgo a los demás yo voy a hallar paz, estamos buscando la paz fuera de nosotros constantemente, estamos intentando cambiar al otro para yo experimentar paz, estoy dividiendo mi felicidad de la suya, estoy asociando que mi felicidad, para que yo sea feliz, tú tienes que perder y viceversa. Estamos un poco taraos. Me gustó cómo lo pusiste el ejemplo de cuáles eran las preguntas que les hacías a la gente, como cuáles son los síntomas de un esquizofrénico, ¿no? Le preguntaste, que era como ver seres y tal. Ver cosas que no están ahí. Sí, ver Sí, eso. cuando el esquizofrénico ve alucinaciones, ¿no? Ujú. Y la gente dice, claro, es que eso es la esquizofrenia. Digo, ¿tú también estás viendo alucinaciones? Porque tú cuando estás en una experiencia, una discusión, tú no estás viendo el presente, estás viendo tu pasado. Estás viendo algo que no es real. Pero lo Entonces, estás viendo muy real para ti. ¿cómo? Y esta mente, como la compartimos todos, Sí. hay otros que lo comparten, es verdad, que lo comparten a un nivel más extremo, ¿sí? Que son los diagnosticados de esquizofrenia. Ujú. Pero el ser humano está en una esquizofrenia, el ser en general está en una esquizofrenia. Todos estamos viendo nuestro pasado en un presente. Es una alucinación. Y todos queremos tener razón. Esta es mi verdad. No, no es la verdad, es una opinión. Solo hay una verdad. Hay gente que dice, no hay verdades absolutas. El que tú digas no hay una verdad absoluta ya es una verdad absoluta. Lo entiendo. Entonces sí tiene que haber, porque dos verdades, una anularía la otra. Y esa verdad es el lugar de la mente donde todos nos podemos, o desde donde nos podemos experimentar y donde todos nos podemos compartir como semejantes. Solo desde el amor nos podemos compartir. Es el umbral o la experiencia humana donde no hay diferencias, donde esa experiencia sí puede ser compartida por todos. ¿Por qué? Porque es para todos. Tu pasado es para ti solamente. El presente es para todos. Desde el pasado, tú vas a querer tener razón. Estás queriendo decirle al otro a través de la discusión que tu sistema de pensamiento tiene que ganarle al otro para reafirmar que es verdad. Estáis compartiendo alucinaciones ambos. Ninguno va a tener razón nunca. Estáis luchando por a ver cuál de las dos locuras gana sobre la otra. Sin daros cuenta que los dos en ese gesto estáis realimentando la locura. No la cordura, no la verdad. Una ilusión. Es una demencia, es una esquizofrenia. Es lucha de percepciones y nuestro ego nos intenta hacer ganar a la otra percepción cuando no hay. Claro, pero el ego es el mismo. El único que sale victorioso en la batalla es el ego. Porque el ego se realimenta de la diferencia y de la separación. ¿Cómo sobrepasamos miedos en general, Jorge? El antónimo del amor es el miedo, ¿no? Entiendo. ¿Cómo podemos, cuando estamos bloqueados frente a algo y tenemos miedo a algo, cómo podemos echarle amor de algún modo? Hay un proceso que es muy bonito. Lo primero que es aprendiendo, tú lo has dicho, cómo sobrepasamos el miedo, haciendo que no nos sobrepase a nosotros. Aquel que no esté dispuesto a caminar por la senda del miedo, detenerse y permitir que le atraviese hasta el punto en que el miedo pase, se gire, se dé la vuelta y vea que en esa senda ya no queda nada más excepto su propio ser, no conocerá lo que es el amor. ¿Cómo definirías ese amor? El amor es certeza de lo que tú eres.
Adentrarte en las experiencias emocionales, en todas las experiencias emocionales que experimentamos como seres humanos. Permitirte adentrarte en tu rabia, que se da a lo mejor por una situación aparentemente externa. Adentrarte en ella, poner amor a esa rabia, es decir, voy a abrazarte. En lugar de huir de ti, voy a abrazarte. Tanto y lo voy a hacer tantas veces hasta que al final te transformes. No voy a tener prisa ni pausa. Voy a poner las armas, no voy a luchar, no te voy a cerrar más la puerta. Lo mismo con la tristeza. Cuando empezamos a trascender eso, la tristeza, la pena, la rabia, el orgullo, todo es una experiencia de miedo. Eso es atravesar el miedo mismo. Cuanto más te vas aproximando a experimentar esas emociones deponiendo las armas, empieza a perder de algún modo alimento, porque ya dejas de luchar, dejas de huir, dejas, por lo tanto, de reafirmar que eso es peligroso. A veces puedes ser intenso, entras y sales, ¿no? Y luego, obviamente, también con un proceso, esto es como un primer paso, pero también con un proceso narrativo que venga de repito, de una orientación que te ayude a tener dónde sostenerte en medio del océano, porque cuando te metes en el mundo emocional es un océano y puede ser abrumador. Entonces, cuando de algún modo vas teniendo estructura, te permites entrar y salir, entrar, hasta que al final atraviesas muros que antes necesitabas 10 pastillas para poder atravesarlo. Pero es un proceso que hay que ir haciendo. ¿Y qué hay de las experiencias, bueno, de las emociones calificadas como positivas? ¿También las dejas pasar como si fueran las calificadas como negativas? Yo no juzgo las emociones como positivas o negativas. Ujú. Las catalogo como constructivas o destructivas. Ujú. Y destructivo tenemos que entender que no es que pueda destruirte realmente, pero sí vas a experimentar la destrucción o la construcción. Son creencias o emociones. La creencia y la emoción son lo mismo. Es decir, la creencia opera al nivel de la mente, causa, la emoción es la creencia que cobra forma en el cuerpo. La emoción es un efecto. Cuando tú te permites experimentar la emoción, que a veces las creencias están escondidas tras la emoción, aparecen las creencias ocultas. Y ahí están las emociones que te expanden o te contraen. ¿Sí? Ujú. Una emoción que te contrae, la culpa, fíjate que es curioso, pero la culpa se suele manifestar aquí. Cuando tú perdonas y liberas la culpa, esto en vez de estar contraído, ¿sabes lo que hace? La sientes en el mismo sitio y se expande. Ujú. De la culpa a la inocencia. La inocencia está aquí. La rabia se da más en el estómago. ¿Sí? Cuando liberas la rabia, bueno, se da en el hígado, refleja en el estómago. Esto en la medicina china lo explica muy bien. Cuando liberas esa parte, aquí hay una calma. ¿Sí? Entonces, en la medida que identificas creencias que nacen de la separación de las que nacen del espíritu, como siempre te digo, tus emociones van a ser tu mejor brújula. No es que estés aquí para eh, huir de las cosas, estás aquí para experimentar las cosas. Ujú. Cuando te permites experimentar la muerte sin huir, posteriormente aparecerán esas emociones de constructo, de vida, que son las que te van a expandir, como consecuencia de haber atravesado el umbral del miedo, el umbral de la muerte emocionalmente. Pero hasta que no estés dispuesto a atravesar el umbral de la muerte emocionalmente, tú no podrás descansar en paz y por lo tanto experimentar los efectos de ese descanso. Te voy a poner un ejemplo metafórico. Imagínate que tú eres un niño de 3 años Ujú. y tienes miedo porque crees que hay un monstruo debajo de la cama. Y tienes una forma de actuar que está intrínseca en el ser humano, que es el miedo, el sistema de supervivencia, ese sistema simpático y también el basal parasimpático. Está el simpático, que es el adrenérgico, donde cuando tienes un miedo aparecen las dos primeras reacciones, que es la huida y antes de que te coja el depredador, el ataque, el golpe. Ujú. Primero huida, bueno, primero la atención focalizada, huida y ataque. Después de eso aparece el estado de rendición, de me muero, de bloqueo. Ujú. Esto es ya un sistema parasimpático. No está dentro del simpático. Cuando tú eres un niño y estás en la cama y crees que hay un monstruo, puedes hacer dos cosas. O gritas auxilio a papá. Papá, ven a mí. Quiero huir de aquí. Quiero salir de la cama. Pero claro, como el monstruo está debajo, a lo mejor lo que hago es quedarme bloqueado directamente. Me pongo mi supermanta, donde nadie me puede entrar. Eh, ¿Tú crees que el niño, si se pone la manta con el monstruo bajo la cama, puede descansar en paz? Mm. No, va a estar con los pensamientos de miedo, ¿verdad? Ahora el niño tiene otra opción. Coger y llamar a papá o sale corriendo a la cama. ¿Salir corriendo tú crees que le va a llevar a la paz? No. No, porque sigue pensando que hay un monstruo debajo de la cama. ¿Tirarle zapatillas al monstruo piensas que tampoco? Ni el ataque, ni la huida, ni el bloqueo pueden deshacer el miedo. La única forma de deshacer el miedo
es tener el coraje, si eres muy pequeño, o estás en términos espirituales todavía en primaria, como se dice, que estamos la gran mayoría de este planeta. Lo importante es que haya alguien que ya lo ha hecho, que te coja la manita y te ayude a ver debajo de la cama. Mm. Y lo mires. Cuando miras debajo de la cama y te das cuenta de que no hay un monstruo, sino que era un osito de peluche, entonces el niño coge el osito y lo abraza. Ahí el niño experimentará las emociones constructivas. ¿Por qué? Porque ha estado dispuesto a mirar debajo de la cama. Mm. El verdadero descanso no se deriva de dormir mucho, se deriva de liberar a tu mente del conflicto. Hasta que no estés dispuesto a mirar debajo de la cama y a ver que el monstruo que hay ahí es un oso de peluche, por muy monstruo que parezca, y tienes que practicar esto mucho, tu mente no podrá estar en descanso. Wow. ¿Qué significa que todo miedo es ilusión? ¿Qué todo? Miedo es ilusión. Si el amor es verdad, el miedo es una ilusión. Una ilusión es algo ilusorio, algo que no es real. Es verdad, me encantaba cómo explicabas el concepto este de que no existe como el antónimo del amor, que simplemente hay grados de amor, ¿no? O algo así. ¿Lo ponías? ¿No recuerdas? Mm. Decías varios ejemplos. No me acuerdo. Sí, luz y oscuridad. Sí. No es oscuridad, es ausencia de luz. Sí. Eso me gustó Eso mucho. venía de un cuento de Albert Einstein que me gustaba mucho, que se decía cuando Albert Einstein estaba en clase. No sé si era verdad o no, pero la verdad que es muy revelador o aclara mucho, ¿no? El profesor que estaba en clase con Albert Einstein y con los demás alumnos decían, de repente se levanta Albert Einstein y dice, profesor, en una clase de física, Ujú. decía, ¿la oscuridad existe? Dice, claro, Albert, claro que existe. Dice, ¿acaso no cuando apagas la luz tú no estás en la oscuridad? Dice, bueno, en términos de ciencia, lo que existe es la luz, los lúmenes, no los escúmenes, ¿no? No existe la oscuridad. La oscuridad es una ausencia de luz, de calorías. Es una ausencia de. Claro, el profesor se tiene que quedar callado. A la siguiente dice, profesor, ¿el frío existe? Dice, claro, Albert, tú no tienes frío a veces. Dice, bueno, en realidad lo que la física demuestra que existe son las calorías, no las friorías, que no frigorías, que son del frigorífico. Es decir, no existe el frío, es una ausencia de calorías, una ausencia de calor. Mm. Eh, y a lo mismo dijo, profesor, ¿el miedo existe? Dijo, claro, tú no tienes miedo a veces. Dice, en realidad el miedo no existe. Lo que existe es una falta de amor. El amor, la falta de amor, es lo que produce un estado de demencia, un estado de ilusión, de alucinación, donde nos experimentamos desde el miedo. Mm. Y desde ahí distorsionamos la realidad. Por eso somos esquizofrénicos. ¿Cuál es, Jorge, el siguiente aprendizaje que crees que te viene? ¿Qué es en lo que estás trabajando ahora mismo en ti? La humildad. Fíjate, lo digo y me emociono. La humildad. Porque sin humildad no puede haber avance. Y de algún modo los seres humanos estamos contaminados de arrogancia. Ahora me toca a mí ser muy humilde y aprender de muchos. Escuchar al Espíritu en todos los que hay delante de mí. De todos los que me acompañan. De mi mujer la primera. ¿Qué crees? O sea, compagino contigo en el tema de la humildad. Siempre me ha costado aprender en general de otras personas cómo prácticamente se puede trabajar esa humildad. Reconociendo, hay una frase del curso de milagros que me gusta mucho, dice, en tu hermano puedes, bajo tu decisión, puedes reconocer al ego o al espíritu. De un niño puedes aprender también. Si tú te posicionas en un lugar de superioridad intelectual, vas a experimentar la soledad, Mm. vas a experimentar el aislamiento, no vas a experimentar la semejanza, por lo tanto no vas a experimentar a Dios. La arrogancia te separa de Dios, la humildad te une. Cuando tú te decides y te adentras a querer ver al espíritu en el otro, aparecerán respuestas en el otro que te llevarán al cielo. Pero tienes que reconocer que Dios está en todos, no solamente en ti. Dios está en todos. Pensar que solo está en ti es endiosarte. Es pensar que el ego se ha convertido en Dios. Dios es la unidad, es el conjunto. Cuando aprendamos a ver desde una libertad de diferencias, una ausencia de diferencias, veremos la semejanza y por lo tanto Dios aparecerá en tu mente. Yo sin los demás no podría recurrir a la humildad y por lo tanto estaría condenado eternamente. La sabiduría y la humildad van de la mano. La arrogancia es juicio, ¿no? Sí. Y separación. Y ceguera. ¿Y?
ceguera. Es percepción. Es una defensa, ¿eh? No es que sea... La gente que está en arrogancia no es malo. Ujú. Es la respuesta de una debilidad inconsciente, un temor inconsciente, de querer aparentar que soy más porque inconscientemente me veo como menos. Es Siempre, una defensa, es un muro. siempre lo he vivido así. Sí. Bueno, no siempre, al principio Hay que inconscientemente. tener compasión con con la arrogancia humana. Mucha Ujú. compasión, mucha paciencia, mucha ternura. ¿Cuál crees que ha sido como tu bloqueo más fuerte en general? La arrogancia. La arrogancia siempre, ¿eh? Viene dado también por tu aparente éxito exterior, entiendo. Yo creo que es por la narrativa intelectual que le ponemos a las cosas. Ujú. Cuando ves que tienes verborrea, que tienes capacidad de discernir, de profundizar, de intelectualizar, estás calibrando en el punto de la razón, que no es malo. Es un umbral o una parte de la pantalla que tienes que aprender a trascender, no es el último lugar. Mm. Esto lo explica el doctor David Hawkins. La razón calibra, está elevada, es decir, la parte intelectual es necesaria para comprender los términos espirituales. No hay que poner solo pasión. Ujú. ¿No? Cuando nos dividimos, yo soy emocional, yo soy intelectual, estamos dividiendo la mente, estamos un poco en estado otra vez de separación. Intelectual y emocional van de la mano. Cuando estás en el estado intelectual y comprendes, tú tienes una capacidad de intelecto profunda por lo que estoy viendo, estudias un montón de cosas, haces una entrevista maravillosa, profundizas en un montón de cosas, tu intelecto es muy elevado Mm. y es un arma de doble filo. Lo puedes usar de forma constructiva o destructiva. Cuando lo usas de forma destructiva es cuando estás a través del intelecto reafirmando que eres diferente a los demás, te haces daño. Cuando lo usas de forma constructiva, ese intelecto lo puedes poner al Al servicio de los servicio. demás, entendiendo que es un don o un talento que se te ha dado para que lo pongas de forma constructiva al servicio. Mm. Pero Dios supera todo razonar. Por encima del intelecto está Dios, que es lo que no se puede razonar, solo puedes experimentarlo. Hasta que no estés dispuesto a soltar el intelecto y a comprender que es un medio, no un fin, que es un recurso, que por gracia lo puedes experimentar, te puedes experimentar como ser dentro del intelecto, dentro de la razón, pero no es la casilla de llegada, no es la meta final. Sentirse orgulloso por una herramienta que te ha sido dada es como que no tiene demasiado sentido, ¿no? Tú eliges un personaje de un videojuego y te toca X puntos de no sé qué y a ti como que te validas a través de lo que te ha tocado, ¿no? Lo que ha sido dado por gracia. Puedes sentirte agradecido Ujú. y reconocer que Dios lo que da nunca lo quita, pero no es tuyo. Tienes que representarlo. Esos talentos y esos dones hay que representarlos. Y es una prueba que de algún modo como seres humanos tenemos que llevar a cabo, porque nos vamos a juzgar en el proceso. Dios no te va a juzgar, Dios no se equivoca en esa elección o selección. A cada uno le dará dones o talentos especiales dentro del mundo del especialismo, no para reafirmar el especialismo, sino para salir del especialismo. Cuando cumplan su función, esos dones y esos talentos desaparecerán de la mente, porque no hacen falta más. ¿A qué te refieres con especialismo? Lo he escuchado mucho, pero ¿qué significa? El ego. El ego solo puede reafirmarse a través de lo especial. Yo soy especial, auténtico, tú eres distinto a mí. Este es el especialismo. El deseo de ser especial es el sustituto de tu identidad. El deseo de ser especial es el sustituto de tu Cuando yo identidad. quiero que me reconozcáis a mí, Sí. para que veáis que yo soy mejor que los demás. Ah, vale. Esto es un especialismo. Mm. Inclusive, el especialismo también se reafirma en, fíjate, hoy he pasado un día fatal, pues yo mucho más. Estoy haciendo más grande el problema. Hay mucha gente que reafirma su especialismo a través del drama constante. Ese especialismo es el sustituto de tu identidad, porque estás reafirmando que eres algo diferente a los demás, Mm. constantemente, para positivo como negativo, en ambas partes. Sí. No sé si a ti te pasa, o bueno, seguramente te ha pasado por lo que dices de la arrogancia, la intelectualidad, cuando la pones en un pedestal y creas tu identidad alrededor de ser inteligente, es como que te quita del valor esencial que tienes como persona, porque solo si soy intelectual, solo si hablo bien, solo si parezco inteligente, tengo valor, de algún modo. Y te aferras. Por Es lo como tanto, tengo amor. por lo tanto, Tengo amor. ¿en qué sentido? Si tengo valor, me vais a amar por lo que tengo. Ah, sí. Lo que estoy buscando es amor. Ujú. Lo digo de una forma general y lo digo de una forma individual. Lo que estoy buscando es el amor. Estoy en la búsqueda del amor, pero del amor de verdad. Y lo buscas fuera también, ¿no? Entiendo. Como error lo buscamos fuera. Ya. Cuando empiezas a entenderlo, lo buscas dentro.
¿Cómo se aumenta el amor propio, Jorge? ¿Eh? ¿Cómo se aumenta el amor propio? Amando a los demás. Hay Percibiendo desde el amor. Fíjate, cuando la gente dice, imagínate, entremos en terreno fanganoso. Cuando la gente dice el amor propio, am, el quejarse es bueno, el compartir un conflicto que estás viviendo es bueno si lo haces desde la intención de quiero destapar el conflicto inconsciente que tengo para poder resolverlo. Pero el quejarme, esto me lleva a reafirmar un conflicto. El quejarme no es un desahogo, es un ahogo. Estoy reafirmando un sistema de pensamiento de conflicto en mí. No hay que confundir el no me puedo quejar con tragar. El tragar y el quejarme Vale. son las partes, es como decían, ¿no? La represión, Freud, la represión y la supresión de las emociones es el principio activo de la enfermedad o la neurosis. Lo de la enfermedad lo he puesto yo, que para mí es lo mismo. Ujú. Y aquí se comprendió después de la Segunda Guerra Mundial que entonces, si la represión o la supresión de las emociones es la enfermedad, la proyección era la cura. Ambas partes, es decir, soltarlo, gritar. A ver, sí, no digo que no haya que hacerlo. A veces llorar, todo eso es una forma de expresión. Pero el quejarme, fíjate lo que me pasa, esto es una forma de reafirmar un sistema de pensamiento basado en el conflicto. Por lo tanto, esto no es amor propio. Esto es un ataque directo hacia ti mismo. Porque no estás compartiendo una parte que te libera de ese conflicto, que es aprender a perdonarte en esos escenarios y aprender a perdonar los pensamientos que juzgaste o proyectaste sobre los demás. La forma de amarte es compartir amor. Y esto no quiere decir que tengas que estar sometido a salvar a nadie. No quiere decir que tengas que estar cuidando a los demás cuando no quieren salir de ahí. El amor hay que comprenderlo. La búsqueda del amor es un camino de máxima humildad. El amor no es ni manipulable ni manipulador. El amor ni se somete ni somete. El amor no se arrastra ni controla o oprime. El amor es presencia. El amor acompaña, no empuja. El amor reconoce que hay otro igual y que en cualquier acto, cuando tú estés dispuesto a avanzar, yo puedo acompañarte en ese avance sabiendo que cuando te ayude a avanzar a ti, me estoy ayudando a mí. Porque estoy solventando algo también que hay en mi mente y que lo estoy viendo a través de ti. Es un acto genuino. Desde ahí es donde estoy conectando con el amor propio. Todo lo demás para mí es cuento. Es como la fuente, ¿no? Es lo que nos mueve, el amor, de algún modo. El amor es cuando permites que el espíritu obre a través de ti. Y obviamente debe aparecer, porque en este mundo, sin él, estos actos no puedes hacerlos. Ujú. Aprender a perdonar al que te está gritando, esto es un acto que lo puedes hacer desde la mente del espíritu solamente. Hacerlo desde la mente del ego es un imposible. Es un acto que hay que practicar mucho para que al final ese espíritu se dé. Por eso los que no lo logran se arman de tecnicismos intelectuales para justificar que la única forma de salvación es salir de ahí. No es así. Si sales de ahí me parece muy bien, pero no es la última verdad. Eso es una forma de evasión temporal porque necesitas coger aire. Y es fabuloso, yo lo hago. Pero no es la última etapa. Hay algo más allá. No podemos decir, esta es la última de las enseñanzas. No. Esto es un recurso temporal que te va bien hasta que practiques lo suficiente para llegar a ese punto. Pero ese punto es inevitable. Al final todos tenemos que permitir que el espíritu nos conquiste a nosotros. De nuevo. Dan Coe decía que ya no sobrevivimos en un plano físico porque bajas al supermercado y compras comida, pero sobrevivimos a un plano mental, a un plano identitario. Todas las creencias que tú has ido creando, valga la redundancia, durante tu vida, buscas fuera una forma de confirmarlas. Es como que vas regando unas raíces y cada vez que creces más, estás más rígido identitariamente, a no ser que flexibilices tu identidad de algún modo. Hicieron un experimento en Estados Unidos para preguntar, o sea, para entender qué es lo que hacía popular a un niño o niña en el colegio. Y te voy a preguntar, ¿qué crees que es lo que hacía que un niño o niña fuera popular en el colegio? ¿En Estados Unidos? Sí. Creo que en Estados Unidos lo que te hace popular es sacar buenas notas y tener éxito en el deporte, ¿no? Eso son la mayoría de respuestas que daba la gente y al final decía que la persona más popular era la que quería a más gente. Es decir, si a ti te cae muy bien mucha gente, tú caerás muy bien a mucha gente. Ese era el concepto que decían. Y esto lo revierto al amor, de lo que hablabas antes. Solo puedes sentir amor amando fuera. Claro, total.
Ese es Totalmente. el aprendizaje. Jorge, me ha encantado la conversación, tío. Igualmente, ha sido un podcast muy bien guiado. Enhorabuena. Muchas gracias. He aprendido mucho de ti. También. Gracias. Y admiro mucho tu trabajo y la capacidad que tienes de llevar toda esta información, de aterrizarla, de guiarla y encima de crearla en un formato para que la gente pueda verlo. Así que enormemente agradecido. Muchas gracias a ti por venir, Jorge. Una última pregunta. Imagínate que tienes 60 segundos, te escucha todo el mundo y te van a hacer caso, iba a decir, ¿no? Y no, un mensaje, ¿no? Como que dirías a todo el mundo, así medio rápido. Que no nos tomemos demasiado en serio esta vida. Merece mucho la pena y es importantísimo que invirtamos en autoconocimiento, porque de algún modo es lo que nos lleva a ser conscientes de nosotros y por lo tanto responsables en nuestras decisiones. Si no somos conscientes, estamos siendo ciegos ante nuestras decisiones y por lo tanto irresponsables. Vivir una vida desde un despertar es gozar del cielo aquí en la tierra. Vivir una vida ciego es experimentar el infierno aquí en la tierra. Yo el único consejo que le doy a la gente es, lo primero, que no haga caso a nadie. Que se formen cuando ellos necesiten formarse o inmiscuirse, pero que se preparen como alumnos. Porque cuando se preparen, aparecerá el maestro. Y un verdadero maestro te va a partir en dos. Como decía mi amigo Pablo Dors, un verdadero maestro te va a partir en dos. Pero ese partirte en dos va a ser volver a experimentar un parto para experimentar la vida que hay dentro de ti. Desde ahí empezaremos a entender lo que es esta vida y podremos compartir esa vida con otros, porque eso sí se puede compartir con todos. No voy a añadir más. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en redes sociales, Jorge Carrasco H, es la red social de Instagram. Ahí puedes ver la información que tenemos del instituto también, que tenemos ahí del Instituto de Desarrollo Interior. Pero el primer punto así podéis buscarme ahí. No voy a dar la dirección de mi casa. Como dice Ángel Rielo, seguidme por las redes, que por la calle me da miedo. No lo había escuchado nada. Sí. Pues ya lo tenemos. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.